Soy el primer secretario, Gerardo Talavera, subdirector de Investigación y Cooperación Internacional en la Academia Diplomática del Perú. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Ventana Académica, en donde entrevistamos a los autores de artículos de nuestra revista académica Política Internacional. En esta ocasión entrevistaremos a Martín Gallardo y a Elvis Ojeda, ambos funcionarios diplomáticos, autores del artículo Acuerdo de Escazú, una aproximación desde la teoría liberal de las relaciones internacionales, que fue publicada en nuestra edición de julio 2022, la cual tenemos acá en nuestro formato impreso y que también pueden encontrar en nuestra página web www.adp.edu.pe. La temática de esta revista fue Política Exterior para la Protección del Medio Ambiente, un poco sobre nuestros autores. Ambos son funcionarios diplomáticos. Martín Gallardo es funcionario en el Consulado del Perú en Washington, D.C. Él tiene una maestría, ambos tienen maestrías de esta casa de estudio, candidato a magíster en la Georgetown University en Washington también. Por su lado, Elvis Ojeda, además de la maestría de la academia, tiene una maestría en la London School of Economics. Bienvenidos, Martín, bienvenido, Elvis. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias a todos también por acompañarnos en este nuevo podcast. Bueno, el artículo es sumamente interesante. A mí yo lo disfruté mucho cuando lo leí. Martín, ¿tú nos podrías de repente explicarnos un poco sobre las principales características de la teoría liberal de las relaciones internacionales o liberalismo? ¿Y es el Perú un país que usualmente sigue esta corriente de pensamiento en su política exterior o es una mezcla o balance entre el liberalismo y el realismo, la cual también puede ser considerada la otra gran corriente de ideología de las relaciones internacionales? Sí, por supuesto que podría dar una aproximación acerca de la teoría liberal. Pero antes de ello, me gustaría explicar qué se entiende por una teoría en el mundo de las relaciones internacionales. Y una teoría son conceptos que buscan explicar fenómenos o predecir eventos a partir de ciertos paradigmas. En el caso del liberalismo, se parte de la idea en que a partir de la interdependencia y la cooperación es que los distintos actores que participan en las relaciones internacionales van a poder alcanzar un progreso o van a poder alcanzar sus metas de forma conjunta. Entonces, la teoría liberal lo que plantea es establecer ciertos regímenes y ciertos acuerdos que hagan más costoso el comportamiento egoísta de los actores. Entonces, a partir del establecimiento de ciertas normas, acuerdos, instancias de cooperación en los organismos internacionales, es que, en teoría, se van a lograr alcanzar ciertos objetivos que para los distintos actores pueden ser beneficiosos. Eso es un poco la idea general de qué cosas el liberalismo en las teorías de las relaciones internacionales. A partir de ello, tanto Elvis como yo coincidimos en que el Perú efectivamente ha sido un país que es enfocado en una política exterior de corte liberal. De hecho, si leemos los acuerdos, el Acuerdo Nacional y los objetivos de política exterior del Perú en el PCEM y en otros documentos internos, vemos que todos plantean de la idea de la participación del Perú en los organismos internacionales, del establecimiento de acuerdos internacionales para beneficiar la economía del país y establecer nuevos nexos con otros estados y otros actores internacionales. Normalmente un estado que se enfoca en una política exterior más realista, como por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, tiende a militarizar mucho su política exterior y que haya un enlace fuerte entre la parte del hard power o el poder duro con los militares. En cambio, el Perú se ha planteado en que la posición en cómo debemos crecer y mejorar nuestra perspectiva en el plano geopolítico, tanto regional como mundial, es a partir de una participación activa en organismos internacionales, el respeto del derecho internacional y el establecimiento de acuerdos en materia económica, comercial o en este caso medioambiental, justamente para conseguir los objetivos que para nosotros son muy importantes. Excelente, muchas gracias, Martín, por tu respuesta. Elvis, justo tomando un poquito de donde terminó Martín con relación al cambio climático y la protección del medio ambiente, en su artículo han presentado argumentos en favor de la adhesión al Acuerdo de Escazú. Sobre ello, ¿qué quiere, desde la teoría liberal, qué quiere decir
y en el análisis que han hecho de otras teorías, ¿no sería conveniente nuestra adhesión? ¿O el análisis también ustedes mencionan que ustedes creen que se podría aplicar a otros acuerdos de medio ambiente o a otras esferas como la económica, como con la firma de TLCs o en materia de seguridad y defensa? Antes que nada, Gerardo, aprovecho para agradecer a la Academia Diplomática por esta invitación y a la vez felicitarlos, ¿no?, por esta gran iniciativa. Con relación a la primera pregunta, respecto de si sería conveniente o no nuestra adhesión bajo la perspectiva de otras teorías de las relaciones internacionales, justo conversando con Martín, estábamos pensando en lo siguiente, ¿no? El artículo o el trabajo de investigación que hemos presentado en esta oportunidad viene a ser una especie de ejercicio intelectual, ¿no? Hemos utilizado los preceptos, los postulados, los principios de la teoría liberal para realizar un análisis y llegar a la conclusión que bajo dicha teoría, la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú está de acorde con los intereses y los objetivos de política exterior de nuestro país, ¿no? En tal sentido, para poder saber si bajo otras perspectivas, bajo otras teorías de las relaciones internacionales, es o no conveniente nuestra adhesión, se tendría que hacer un ejercicio intelectual similar, ¿no? Ya sea utilizando las premisas de las teorías del realismo, estructuralismo, constructivismo, y luego de hacer dicho análisis, recién vamos a poder saber si, por ejemplo, bajo otra teoría, la respuesta vendría a ser contradictoria a nuestra conclusión en el artículo que hemos presentado, o, por ejemplo, puede que la respuesta bajo otra teoría sea complementaria a nuestras conclusiones. Con relación a la segunda pregunta, respecto de si el análisis realizado se podría utilizar para ya sea otras áreas de las relaciones internacionales o para otros acuerdos de medio ambiente, definitivamente consideramos que este ejercicio intelectual o el desarrollo de este tipo de artículos puede ser perfectamente utilizado para otras áreas, ¿no? Lo que yo diría y resaltaría es que es importante, de un lado o de una parte, tomar en consideración los objetivos de política exterior del Perú y, por otra parte, tomar en cuenta que este tipo de ejercicio intelectual tiene un fin global o tiene por objetivo tratar de encontrar respuestas o soluciones a problemas internacionales. En este caso, estamos hablando de la lucha contra el cambio climático, de la protección del medio ambiente, pero también podemos hablar de otros objetivos internacionales o globales en otras áreas, ya sean áreas económicas, de seguridad y defensa, etcétera, ¿no? Solamente para concluir y para comentar un aspecto adicional, creo que sí es importante llevar a cabo este tipo de ejercicios, de investigaciones, porque permite tener más insumos, permite tener más herramientas que puedan ser utilizadas en el debate de cuestiones de importancia a nivel nacional, ¿no? En este caso se trata del Acuerdo de Escazú, pero a través de este tipo de investigaciones podemos tener más herramientas con la finalidad de poder debatir otras cuestiones de importancia nacional. Eso sería todo por mi parte. Interesante, o sea, la pregunta es muy buena y el ejercicio también es muy bueno tenemos que analizarlo, analizar la conveniencia o no de entrar a un acuerdo de ese tipo o a otros acuerdos desde diferentes teorías de las relaciones internacionales. Mencionado ello, también pienso que es importante tener un balance en nuestra visión. Justo hace poquito tuvimos una presentación junto con American University, también de Washington, D.C., en donde por nuestro lado participó, el ponente fue el doctor Farid Cajat, y él mencionó algo que a mí me pareció muy cierto. Él, después de estudiarla, bueno, él
obviamente ha estudiado la política exterior del Perú a lo largo de los años, y dice que la Cancillería, en su opinión, básicamente ha llevado un fino balance en donde el Perú, siendo un país de ingresos medios, una potencia media regional, y sin, digamos, mucho hard power en el escenario internacional, lo más realista para el Perú es ser un liberal o idealista, ¿no? Tener una visión hacia el exterior de la política exterior de corte liberal, digamos, ¿no? Justamente porque estamos en la periferia del concierto de las relaciones internacionales y estas herramientas del liberalismo son lo que nos permite tener más poder, digamos, o de cierta manera defender nuestros intereses mejor, ¿no? En el escenario internacional. No sé si ustedes concuerdan con esta visión del doctor Cajat. Eh, a ver, ahí tomo la palabra. De hecho, creo que concuerdo con el análisis fáctico en el sentido en el que efectivamente hoy en día el Perú tiene una política liberal y eso es el escenario que más le conviene al Perú en este momento. No obstante, no me atrevería a decir que ese debe ser el escenario óptimo del Perú a largo plazo o mediano plazo. Porque efectivamente, si es que el Perú quiere aspirar a que realmente sea una potencia regional, una potencia media o más allá, que es lo que en teoría todos los estados deberían de aspirar, tienen que haber ciertos cambios en la política exterior. Y tal vez sería bueno que justamente incorporar un poco una visión un poco más realista hacia el Perú, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió que recién estudiando acá en Estados Unidos escuché el concepto de Grand Strategy o la gran estrategia. Y creo que justamente al Perú es algo que carece. Y de hecho, tanto cuando estudié en la Academia Diplomática o en general cuando los debates de relaciones internacionales en el Perú no incluían mucho el concepto de la gran estrategia peruana. Y eso es algo que actualmente estoy investigando, leyendo, porque creo que justamente el Perú, para posicionarse como una potencia media regional, necesitamos incorporar un poco una visión un poco más realista, porque eso es lo que hacen absolutamente todos los estados que han sido potencias medias. Ninguna potencia media en el mundo ha llegado a hacerlo, o ninguna superpotencia lo ha llegado a hacer a partir de únicamente una visión liberal. Entonces, sí creo que es necesario que hayan ciertos ajustes en la política exterior peruana a un mediano y largo plazo, que claro, pasa más allá de la política exterior únicamente, sino implica una reforma más grande de todo el Estado, y sobre todo, opinión personal, en que debería haber una correlación mayor entre la política exterior y la política de defensa del Perú. Excelente. No sé, Elvis, si quisieras agregar algo más. Simplemente mencionar que, bueno, en principio sí coincido con lo señalado por el doctor Cajat, y más bien, y en concordancia con lo que señala Martín, pues uno puede darse cuenta que existe espacio o existe todavía un amplio margen para continuar mediante el aporte académico, mediante este tipo de investigaciones, mediante la labor que hace la Academia Diplomática, para continuar proponiendo ciertas ideas de manera que podamos mejorar por así decirlo, o definir mejor cuáles son los objetivos de política exterior e intereses de nuestro país, ¿no? Creo que es una oportunidad muy buena, muy grande, para tanto los funcionarios diplomáticos como para los académicos de nuestro país, que mediante este tipo de contribuciones intelectuales se puedan dar más insumos, más herramientas a fin de mejorar o perfilar mejor nuestra política exterior. Básicamente eso era lo que quisiera agregar. Te agradezco mucho, Martín, Elvis, ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias por participar de este podcast Ventana Académica. Pueden encontrar el artículo de Martín y Elvis en nuestra revista, la cual está en nuestra página web. Muchas gracias chicos por participar de esta entrevista.